Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Diego Araya y este es el podcast Vayan y Hagan, un podcast de Singular en Costa Rica. Como saben, estamos en varios episodios donde hemos venido escuchando la historia de varios asociados a Singular, parte del equipo, obreros, unos de Costa Rica, otros que no son de Costa Rica. Hemos tenido de Estados Unidos en los últimos episodios, de Venezuela. Y hoy tenemos un invitado especial que además es interesante porque si revisan los últimos 4 o 5 episodios, tuvimos conversaciones con varias mujeres que son parte del equipo, mujeres jóvenes, mujeres ya mayores, con hijos, algunas que son abuelas inclusive, y fue interesante ver tal vez esta perspectiva femenina de mujeres que están sirviendo en la obra en diferentes contextos y mujeres jóvenes también. Y hoy cambiamos para el lado más masculino, así que vamos a tener una conversación donde quiero presentarles a un buen amigo, un hombre, papá, esposo, hacedor de discípulos, un siervo dedicado a su familia, alguien que le gusta también el trabajo, le gusta agregar valor donde participa y con una experiencia en ministerio ya por casi 20 años. Así que estoy bastante contento de presentarles a Donald Solano. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Diego. Es un gusto, un placer estar aquí contigo, compartiendo pues de lo que el Señor nos ha permitido aprender en el camino. Así es, qué bueno, bienvenido. Yo sé que estás, igual estás de trámite aquí. Tenías algunos temas de familia, y más bien gracias por el tiempito. De hecho, hoy sales. Sí. Entonces estamos agarrando así como la cola del viaje de Donald acá en Costa Rica. Pero bueno, gracias por el tiempo. Y bueno, ya este es episodio 68. Y curiosamente, de hecho, quiero contarle a la gente, tuvimos a Erika, tu esposa, aquí en el episodio 65, hace un par de meses. Sí. Así que los motivo a que vean episodio 65 y después regresen y vean este episodio 68 y así comparan las historias y ahí nos damos cuenta quién está mintiendo y quién no. Espero no defraudar. No defraudar. No, gracias. Y bueno, lo que queremos escuchar, bueno, es conocerte, escuchar tu historia. Y algunos de los temas que hemos definido que queremos compartir están asociados, bueno, justamente con la masculinidad. ¿Cómo se ve el rol de un hombre que decide con su familia servir desde jóvenes, con hijos, e inclusive en países que ponen hasta en riesgo la parte física? Entonces queremos escuchar un poquito de eso, pero comencemos por tu historia, Donald. Contanos tal vez un poquito de tu trasfondo. Yo sé que sos de Cartago, pero contanos un poquito cómo conoces de Cristo y tal vez tus primeros pasos. Sí, como que la gente te conozca un poco. Ok, sí, bueno, mi nombre, como tú dices, soy Donald Solano, nacido en Cartago, ¿verdad? Nacido en una familia católica, un trasfondo muy, muy fuerte, católico. A los 17 años que termino mi preparación en ebanistería de técnico medio en El Cobado, empiezo a trabajar en un taller donde el Señor pues llega a esta familia, a la familia de mi jefe, que también estaba soltero, y pues lógico, empiezo a trabajar en un ambiente donde se escucha emisoras cristianas, donde llegan a hacer oraciones, donde llegan a hacer estudios de Biblia. Y pero siempre yo estaba muy recio a no querer nada con el evangelio. Así hasta me atreví a decirle a mi amigo jefe que si quería que fuera a la iglesia, pues tenía que mandarme en horario laboral. Cuando me pagara. O sea, págame por ir a la iglesia. Págame por ir a la iglesia. Que yo no tenía problema que iba. Pero bueno, tú sabes que por el oír y el oír la palabra de Dios viene la fe. A los 18 años, pues hago una jornada de vida cristiana que hacía la Iglesia Católica. Después de hacer este retiro, me regalan una Biblia y yo empiezo a leer la Biblia, ya personalmente. Antes la escuchaba, pero no la leía. Y empiezo a leer la Biblia y pues el Espíritu Santo me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Me convenció de que era un pecador, que necesitaba arrepentirme, que necesitaba conocer a Jesús y aceptar ese regalo de gracia que Él me estaba ofreciendo. Wow. Así fue como empecé, siendo un joven de 18 años, en contra de toda mi familia, especialmente de parte de mi familia materna. No tanto la paterna, porque mis abuelos pues
son creyentes, fueron creyentes, ya están con el Señor. Algunos de mis tíos también. Y primos, sí. Sí. Entonces, sí me preocupa ahora un poco que nunca fueron tan intencionales en hablarme del Señor, pero yo sé que por lo menos sí oraban por nosotros y creo que... Y por el lado de la familia de tu mamá, ¿hay algunos que se han convertido con el tiempo? Porque tuviste como esa sensación de que nuestra familia somos católicos y un poco de resistencia. ¿Y cómo ha sido ahora, ya que ha pasado el tiempo? Bueno, sí, al principio fue muy difícil. Pues era el año 88, que también el cristianismo en Costa Rica estaba como no tan libre. No tan establecido. No tan establecido y no tan libre, que había mucha oposición. Tuve, malas experiencias con la familia de dejarme de ellos de hablar un tiempo y todo. Pero pues el Señor empezó a poner gracia y tal vez esto es una parte importante que me gustaría contar. Al pasar los años, pues ya mi madre había por lo menos superado un poco de que su hijo tan bueno, que no necesitaba cambiar nada, si era el mejor hijo que existía en el mundo. Ella me dijo esto: lo que más me duele de que Donald se haya cambiado de religión, porque eso es lo que ellos pensaban, entendían, dice, es que se haya apartado de la familia. ¿Por qué? Porque la iglesia en la que me convertí me atrajo y me decía, si no está aquí, si el Señor viene y lo encuentra jugando fútbol, si lo encuentra en un matrimonio de su familia, se quedó. Wow, ¿verdad? Cuando se predicaba el evangelio por obras. De esa forma. De esa forma, sí. Entonces, eso fue el Señor hablando a mi corazón y diciéndome, despierta, que no te llamé para que estés metido en cuatro paredes, te llamé para que... Qué interesante, sí. Sí. Y entonces fue cuando hice un giro de 180 grados, sí. Un viraje en U. Y empecé a relacionarme más con mi familia, a tener más relación en todas las actividades que hiciera la familia. Y al punto que eso pues abrió. Y después de eso a través de los años, cuando se reunían como familia, me decían, Donald, ¿puede orar para comenzar la reunión? O había un enfermo, me llamaban, Donald, ¿puede venir a orar por el enfermo? Y sí, como me preguntabas, algunos miembros de la familia materna han conocido al Señor, algunos están en iglesias creciendo, sirviendo, otros todavía no, y otros se han ido con el Señor, ¿sí? Wow, Lo han conocido a tiempo y entonces, más o menos así es esa. Qué bueno, gracias por contar esa parte, porque pone mucho en contexto, bueno, para la gente que nos escucha fuera de Costa Rica. Cartago es una provincia particularmente muy religiosa, porque ha sido, para los que saben, ¿verdad? Está la Basílica esta de Los Ángeles, que es lo que llaman la patrona de Costa Rica, ¿verdad? Que está asociada con una aparición y bueno, los que conocen más o menos la historia. Entonces Cartago, y esa es mi perspectiva, todavía, pero me imagino en el 80 y resto, me imagino que era mucho más cerrado y más hermético con respecto a otros credos u otras religiones. Entonces eso que estás diciendo es fuerte, porque era como la traición de que alguien no siguiera tu correcto, tu tradición, tu credo. Y qué bueno también que pudieras reaccionar, porque aquí también vemos el otro lado, una iglesia cristiana que inicialmente tenía, y algunas todavía lo tienen, pensamientos muy cerrados de que tenés que vivir en el edificio, cuando el cristianismo está hecho para que vivamos en el espíritu, pero eso nos faculta para vivir en medio de la casa, en medio de la familia, en el trabajo, que fue donde alguien te impulsó y te motivó a crecer en Cristo. Y me llama la atención que hayas tenido como un pronto despertar, porque eso te ha hecho ser influyente también en tu familia. Contanos un poquito, tal vez ya avanzando en la historia, cuando te casas con Erika, ¿te convertiste de 18? ¿Y en qué momento conoces a Erika y te casas? ¿En qué año viene eso? Bueno, a Erika la conozco en el año 92. 92, 92. Perdón, sí. En el año 92. Y la conozco en una iglesia. Yo andaba trabajando por la zona atlántica, ¿verdad? Y cuando regresé a Cartago, pues Dios tenía esta hermosa mujer ahí, esa hermosa muchacha que
que me encantó, me robó el corazón y me puse a trabajar para conquistarla. Ajá. No sé si lo he logrado todavía, pero Estás en eso. estoy en el proceso. Y nos casamos en el año 24. 94. 94. Estás muy Sí. moderno. Estoy muy moderno, sí. Es porque sientes que fue ayer. ¿Qué fue ayer? Eso. Sí. Estoy Ya ayudando casi aquí. 30 años, el próximo 17 de diciembre. Uy, ya casi. Sí. Felicidades, qué Ajá, bueno. gracias. Y en medio de todo, de un matrimonio normal, ¿verdad? Pero tratando de poner a Jesús siempre en medio. Y bueno, aquí estamos. Perseverando. Criando a 2 hijos, hemos criado a 2 hijos. Sí. Isaac, de 29 años, ya casi, el 12 de diciembre. Al año de casados exactos, no. El Señor nos lo regaló. Y después, 6 años después, Nazaret, Wow. que ahora tiene 22. Isaac está aquí en Costa Rica. Y Nazaret sí está con nosotros allá en España. Wow, qué bueno. Sí, es una familia que ha crecido y ha dado fruto. Cuéntanos cómo fue para ustedes. Bueno, recién casados, están en una dinámica de familia, digamos, regular, normal, asistiendo a la iglesia, participando. Me recuerdo que Erika comentaba que fue en un culto donde fueron inquietados por las misiones porque una misionera llegó a hablar. Sí. Eso lo pueden ver como en el episodio 65. ¿Cómo fue de tu lado? O sea, ¿qué fue lo que te hizo asegurar que este era el llamado de Dios para ustedes? Sí, bueno, es interesante porque así rápidamente quiero contarte que al año de haber conocido al Señor, ¿verdad? Y que Él me haya encontrado porque yo era el que estaba perdido, Sí. ¿verdad? En una reunión de oración, pues una hermana orando por mí que ni me conocía ni nada, la verdad después me dice, ella me dijo así y bueno, se ha cumplido, creo. Entonces creo que sí era de Dios. Ella me dijo, el Señor te va a enviar a naciones muy lejanas. Y yo en mi, digo ahora en mi ignorancia, mi falta de conocimiento, en ese momento yo pensé en el pueblo judío, pero de mi boca salió los musulmanes. Y yo le dije al Señor así, sí Señor, yo quiero ir donde los musulmanes. Y yo no recuerdo si sabía algo de musulmanes, era el año 88, o 89, perdón. Era de Cartago, donde venir a San José era la gran excursión de todos los Cartagos, ¿verdad? Sí. Ir a Chepe, como decíamos. Pero esta oración con esta señora, entonces fue antes de casarte. Antes de casarme. Ah, qué interesante eso. Sí. Qué bueno. Sí. Ahora, lo que quiero llegar es que, como te digo, éramos de Cartago. Bueno, en el año 86 está naciendo FEDEMEC, que es la Federación Evangélica Misionera de Costa Rica. Y estoy naciendo yo también ahí en el 86. Y mira, estás naciendo tú. Entonces me convierto en el 88, en el 89 recibo esa palabra y pues no había mucho contacto como para decir, ok, el Señor o quieres servirle al Señor en las misiones, pues ve a este lugar. Sí, no había tanta claridad del paso a paso. Exactamente. Estabas ahí como con un... Y como te digo, éramos de Cartago, o sea, Sí. Pero bueno, yo continúo sirviendo en la iglesia local, en todo lo que hubiera y por haber. Eso sí, el Señor me regaló ese talento, ese don o ese... Es el don de servicio. De servicio, sí, y servir en todo lo que se necesitara. Y pues cuando conozco a Erika, sinceramente les digo, yo no pensé, voy a preguntarle si a ella le gustaría servir al Señor fuera o eso. Yo no recordaba nada de lo que... Sí. Y bueno, nos casamos y empezamos a tener una vida normal, entre comillas, si se puede llamar normal, de una familia tratar de formar un hogar, tratar de construir una casa. Estábamos levantando un negocio. Nace Isaac, como te digo, al año. Seguimos sirviendo siempre en la iglesia. Y luego en el año 97, 98, el pastor, pues hablamos un poco con el pastor. Queríamos ir a servir en un viaje de corto plazo con Cristo para la ciudad. Tuvimos todo el apoyo de la iglesia y estaba todo listo, íbamos los 3 y al final el viaje fue cancelado
Y entonces fue muy frustrante para nosotros. Pero aún así, el pastor que teníamos de la iglesia, en sus limitaciones, él anhelaba que nosotros pudiéramos servirle al Señor. Entonces, vino una hermana que sirvió en medio de los kurdos en Irak, ¿verdad? Ella trabajaba para el equipo Primicias, con el equipo Primicias de FEDEMEC, que estuvieron allá y que, pues, luego de la guerra del Golfo Pérsico, creo que tuvieron que salir. Entonces ella vino a Costa Rica, el pastor la buscó para que viniera a contar el testimonio, que contara de misiones, pero él sinceramente lo hizo por nosotros. Y porque él planeó todo. Después, en ese momento yo no tenía carro y él me dijo, yo le voy a prestar mi carro para que después ustedes vayan a dejar a la hermana a San José y en el trayecto ya ustedes hablen más con ella. Bueno. Y entonces así fue, bueno, él me lo contó eso a mí y estuvimos en la reunión y de repente yo veo a Erika llore, que llore, llore, que llore. Y bueno, el asunto es que ella sintió el llamado por esta gente, la pasión por ir a llevar el evangelio a gente que no estuviera tan al alcance el evangelio, ¿verdad? Y entonces, bueno, nos fuimos con ella. Ella nos orientó un poco lo que teníamos que hacer, los primeros pasos, y ahí empezó nuestra aventura desde el año 98. Ya Isaac con 3 años, un niño de 3 años, empezamos a capacitarnos, a llevar todos los cursos habidos y por haber. Pero bueno, pasaban los años y seguíamos en las dos cosas con el anhelo de salir y todo, pero los planes de Dios no eran así. Hasta en el año 2000, ahora sí ya puedo llegar al 2000. Ya llegó, sí. Pues me rendí, porque yo le hice una oración al Señor, hablando con Erika siempre, y le dije, primero hablé con Erika, le digo, yo creo que el Señor no era el que nos estaba llamando, creo que era emoción de nosotros, o cuando ya habíamos dejado muchas cosas por servirle al Señor, pero cuando hicimos eso, fue cuando el Señor abrió las puertas. Cuando me rendí al Señor y entonces el Señor dice, ahora entendés. Ahora sí puedo. Que es cuando yo quiera, es en mi fuerza y no en la tuya, y no a la forma tuya. Entonces, Dios nos abre las puertas en equipos internacionales o International Teams para venir a vivir aquí en el campus y hacernos cargo del mantenimiento por mis dones, también con las manos. Que me dicen handyman. Handyman. Y pues estando aquí, pues servíamos, pero siempre anhelábamos salir algún día. Y es en el año 2007 cuando se abre una puerta para el Medio Oriente. El director en ese tiempo, don Woody Roland, pues me llama y me dice, Donald, yo sé que él me dijo así, dice, con sus dones usted puede servir en cualquier equipo, en cualquier parte del mundo. Yo sé que el anhelo de ustedes oraban mucho por el norte de África, pero hay una oportunidad en el Medio Oriente. Oren, háblelo con Erika y entonces conversamos. Vine, hablé con Erika, emocionado, sí, claro. También un poco pensando en muchas cosas porque ya ahí teníamos a Nazaret. Ya estábamos aquí en el campo. Nazaret tenía 5 años. Isaac tenía sus 11 años, estaba en su escuela apenas. Y en su 5º grado, sí, en ese momento. Y vienen esas cosas, ¿verdad? Pensando uno en sus hijos. Pero bueno, dijimos que sí. En el año 2007, pues hicimos un viaje de exploración, que tal vez para más adelante quiero contarles esto, pero fui con otros 2 compañeros de aquí de equipos internacionales al Medio Oriente. Dios confirmó que se podía. Volví muy, muy emocionado y todo, no sé, emocionado por los vecinos que íbamos a tener, Al Qaeda y toda esta gente. Pero, como te digo, un error que cometimos fue que mi esposa no fuera a hacer el viaje. Porque en estos países
son países divididos. El hombre por un lado, la mujer por otro. El hombre tiene su vida, la mujer otra. Sí. Entonces, la parte Sí, viste de la la parte mujer, tuya. yo vi la parte mía y somos los reyes, los hombres. Pero la parte de la mujer, yo no la conocí. Sí. Entonces yo vengo del viaje de exploración y hablo con Erika y le cuento todo emocionado, pues oramos y todo y decidimos que juntos decidimos irnos. Ujú. Y entonces, pues así es como ya el Señor nos abrió la puerta o nos confirmó y ya nos abrió la puerta. Sí, qué bueno. Gracias por contar la historia y por tanto detalle, porque también una cosa que estoy notando es que fue un proceso y fue un proceso de años. Nosotros hablamos mucho de la estrategia de Jesús y hablamos de la idea esta del tiempo de preparación. Sí. Y es que el tiempo de preparación, si te lo saltas, te pones en riesgo, ¿verdad? Y aún pasando por el proceso de preparación, siempre hay cosas nuevas que tienes que descubrir y aprender y cosas. Pero me gusta varias cosas también, ¿verdad? Tratando de hilar toda la historia, tu jefe animándote en tu fe, tu pastor, tu comunidad, la lucha inicial con la familia y después reaccionar a cosas. Pero veo también un pastor que anima a sus ovejas a ser obedientes. Y después veo la complicidad de esta señora que vino y compartió su testimonio. Y después FEDEMEC también facilitando recursos. Quizás para decir algo clave aquí es que la obra de las misiones es una colaboración que tiene que suceder en iglesia. Correcto. Todos en diferentes formas participamos, animamos, oramos, vamos, con generosidad damos. Y es así como se debe sentir, ¿verdad? Y eso es como una familia de Cartago, por un montón de personas que participan. Hoy puede contar una historia de impacto en un montón de personas y un montón de generaciones. Eso es rico. Pero también, bueno, ya después vienes aquí y decías algo importante. Comienzas a servir con tus dones. Y en singular hablamos mucho de esto del diseño específico, el diseño particular de cada uno. Y a veces la gente quiere, y yo pienso mucho en esto porque yo lo escucho a los jóvenes. Es que yo quisiera tener tal don, o quisiera tener tal talento, o quisiera tener un título o algo que me respalde en, no sé, orador, teólogo, lo que sea. Y a veces eso es como una piedra tropiezo, porque siempre estoy diciendo que necesito ser algo o alguien más para que Dios me use. Y yo creo que Dios en parte está diciendo es lo que ocupo es que me dejes usarte y capacitarte para la obra. Para la obra. Y bueno, estoy viendo que vos sos un ejemplo de alguien que dice, yo sé hacer esto, eso es lo que voy a hacer. Y eso es obediencia y eso es fidelidad, sumisión, ¿verdad? Viene el proceso del 98 hasta el 2007, es un buen periodo. Ya ustedes son una familia consolidada, 2 hijos, una adolescente y una más niña, y en medio de todo eso viene ese cambio. Sí. Y aquí es donde vienen tal vez las siguientes preguntas en las que queremos meternos, que ya vos comentabas, ¿verdad? Vos fuiste, veo también un rol tuyo muy sano de líder de familia. Un líder que toma pasos de fe, escucha, pero va y regresa y habla con su esposa. Correcto. Que veo esa dinámica. No es el líder que está solo aislado diciéndole nada más a la esposa qué vamos a hacer, sino consultando y conversando para ir juntos. Que esto es importante. El que no sale en acuerdo con su esposa, regresan en desacuerdo. Entonces, tenés que salir en acuerdo para regresar en acuerdo y funcionar. Pero bueno, contanos cómo fue para vos ese reto de ser esposo, ser papá, ser obrero y ser misionero en un contexto en Medio Oriente donde sabemos que sí, toda la dinámica es tan diferente. Bueno, con respecto a eso y lo que comentabas, es algo que por gracia, porque y misericordia, el Señor me permitió pues tomarlo en cuenta o aprenderlo. Algo que nos ha funcionado mucho es que desde el principio creímos que si éramos una familia, Dios nos estaba llamando a la familia. Okay. Y que cada uno en particular, con diferentes dones y dones, talentos, Dios nos estaba llamando como un conjunto, ¿verdad? Pero también individualmente. Y porque quiero mencionar esto, una persona que conozco y que amo mucho, muy importante en mi vida, ella un día dijo, yo admiro a Erika, dice, porque siempre anda donde Donald va.
Entonces, cuando ella me dice eso, yo le dije, no, permítame decirle un momentico que las cosas no son así. Le digo, nosotros lo que hemos hecho, ¿verdad? Porque lo dijo un poco ya avanzado el ministerio, sí, yo creo que estábamos como en Bosnia ya. Le digo, lo que hemos hecho, lo hemos hecho porque Dios nos ha llamado a los dos, porque lo hemos conversado entre los dos, porque lo hemos decidido entre los dos. Y sí, yo como hombre, como cabeza de hogar y como responsable de mi esposa y de mis hijos, pues al final soy el que tomo la última decisión. Pero después de haberlo consultado, después de haberlo pensado, después de haberlo orado juntos, ¿verdad? Cada uno en su forma, ¿verdad? Porque somos una familia un poco extraña, ¿verdad? A veces de que cada uno tenemos nuestros devocionales, nuestros tiempos con Dios, la forma en que oramos, la forma... y pues en el campo, me voy a adelantar esta parte, pero en el campo siempre involucramos a Isaac y a Nazaret. Entonces, de hecho, somos conocidos como la familia Solano. Claro. Ajá, los Solano. Los Solano están allá, los Solano. Y siempre nos ha gustado, a pesar de que ahora nuestro hijo Isaac está aquí en Costa Rica y no está con nosotros, pero él es parte del ministerio. Entonces, siempre hemos tratado que en nuestras cartas de oración, en nuestras fotos y todo, estemos los cuatro, ¿verdad? Porque ellos tampoco están obligados. Nunca los obligué a ser parte. Pero esta forma permitió de que ellos también utilizaran sus dones y talentos en el campo. Claro. Y fueran usados también por Dios. Pero bueno, para no adelantarme más, cuando ya decidimos que sí, pues empieza un ataque, un ataque especialmente de la familia, ¿verdad? Porque ya ellos empiezan a escuchar para dónde vamos, el país que vamos. Estaba muy de moda en ese tiempo el país con el terrorismo, con los grupos terroristas y la forma también en que muchos viven allá. Y recuerdo cuando mi padre me dijo y me advirtió, si a mi nieta, a Nazaret, dice, un hombre de estos, de 40, 50 años, se atreve a tocarla, dice, usted es el que me va a dar cuentas por ella. Wow. Entonces, entiendo porque ellos no son creyentes, pero aún de parte de la familia de Erika, que son creyentes, cristianos, que entienden un poquito, ellos no entendían cómo nosotros estábamos tomando a nuestros hijos y queriéndolos llevar a un lugar tan peligroso. Claro. Entonces teníamos esa lucha, pero bueno, queríamos depender del Señor y obedecer al Señor. Porque obedecer al Señor no es hacer lo que a mí me parece o lo que a mí me gusta o me gustaría así o asá. Sí. Entonces, pues al final, creyendo y que estábamos obedeciendo al Señor y que Dios es soberano y que tiene control de todo, pues así fue como iniciamos esta aventura fuera de Costa Rica, ¿verdad? Porque ya la habíamos iniciado dentro, o sea, aún mis hijos vivían no en la estabilidad que vive la mayoría de los niños, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, empezar de que teníamos que irnos a medio año y entonces Isaac no iba a terminar su escuela, de hecho no la terminó aquí, en Costa Rica, estaba en 6º grado y le faltaban 6 meses y sus padres lo toman y lo sacan de su escuela. Nazaret estaba en 1er grado apenas, era un poco más fácil, estaba comenzando. Sí. Y todo el mundo muchos me decían acerca de esas cosas, el estudio de sus hijos, va a interrumpirlos. Ajá. Y aunque había un poco de temor, fuimos obedeciendo al Señor, creyendo que el Señor iba con nosotros y pues llegamos al Medio Oriente. Ellos tienen que empezar en un nuevo sistema, en inglés. Otro idioma. De hecho, estuvimos 6 semanas en Inglaterra para por lo menos irnos ambientando un poco. Pero ellos con compañeros de diferentes partes del mundo, ¿verdad? De Europa, de Asia, de Australia. Pero, bueno, y
de los Estados Unidos también. Y ellos empiezan, o sea, cambian toda su forma. Nazaret estaba empezando, fue un poco más fácil, pero Isaac, sin saber nada de inglés, aquí en la escuela de San Isidro le daban francés en lugar de inglés. No estamos seguros por qué tampoco. Sí, no estamos. Pero vemos al Señor trabajando en sus vidas, Sí. dándoles estos regalos, ellos disfrutando la vida como... y siendo capacitados por Dios y Dios dándoles bendiciones que ahora nosotros decimos. Son parte, claro. Yo pienso eso, ¿verdad? Para niños, ser criados en un ambiente multicultural, lo que hace es abrir el pensamiento. Y de hecho los hace más capaces, con un pensamiento más crítico, más profundo de analizar ciertas cosas. Y sobre todo con el tema del lenguaje y el idioma, les da una facilidad que ninguno de nosotros a nuestra edad va a aprender a hacer ya ningún otro idioma, ni entender, ni escuchar, ni nada. Es muy retador. Veo también vos tomando la responsabilidad con lo que estabas diciendo con tu suegra, digamos, y la familia. Sí, yo asumo responsabilidad, que es una de las grandes carencias de la masculinidad, porque yo diría la responsabilidad es parte del carácter de una sana masculinidad, es el que está dispuesto a tomar decisiones porque tenés que tomar decisiones, pero tomo decisiones de las que soy capaz de rendir cuentas y responder con responsabilidad. Lo hacías con tu esposa y con tus hijos. Y ahí lo que entiendo es, te sostiene el amor por Dios, el llamado de Dios, y también que vos viste las condiciones y vos, estoy leyendo, vos me decís si estoy en lo correcto o no, pero vos leíste el riesgo y leíste los porcentajes de riesgos y las capacidades que habían y vos dijiste, yo puedo asumir. Fue como hiciste. Porque tampoco, también para que la gente lo entienda, tampoco fue que pusiste tus hijos y tu familia en un riesgo inminente. Así, ¿no? No, porque no lo hubieras hecho. No lo hubiera hecho. Lo que hiciste fue medir el riesgo y asumir las consecuencias del riesgo, pero todavía ellos fueron criados, fueron sanos. De hecho, todo salió bien. Con los vaivenes de, claro, los roces de la cultura y las diferencias. Sí, de hecho, mira que, bueno, podría contar esto porque cuando llegamos al Medio Oriente, pues a los meses recién llegados, pues a mi hijo Isaac pues, le da ataque de apendicitis. Es cierto. ¿Ok? Pero teníamos un mes, creo, nada más. Bueno, Dios ya había provisto que parte de los equipos que habían ahí, habían médicos coreanos especialistas en el estómago, que ya al final no sé cómo se llaman, porque que trabajaban en un hospital ahí del Medio Oriente, pues ayudando y también pues enseñando a los locales. Cuando uno de ellos dice, no, es apendicitis, hay que operarlo. Lo dijo así en coreano. Sí, sí, yo se lo entendí. Pero apendicitis, claro, yo sé. Hay que operarlo y para mañana a la 1 de la tarde, digo yo, pero bueno, llegamos con Isaac al hospital y empezó unas enfermeras locales tratando de sacarle sangre a mi hijo. Y yo, bueno, también fui voluntario aquí de la Cruz Roja en Costa Rica, entonces ver que no le encontraban las venas y cómo lo estaban maltratando, yo quería quitarlas y deme, yo le saco la sangre mejor, pero bueno, me sostuve para que también pues teníamos que aprender, era parte del... Y sin yo saberlo, lo que Dios estaba haciendo con Isaac. Se prepara todo el asunto, llega la hora de la operación, vamos con Isaac y antes de entrar al quirófano, pues había un enfermero, era el anestesista, con un recibo. Si me paga la anestesia le ponemos, si no, no. Wow. Entonces, bueno, cuando le fueron a sacar la radiografía o los rayos X, todo esto, madre mía, los lugares eran como el basurero de la... Ajá. No estaban en las mejores condiciones. Sí, no, las condiciones no eran... Pero, bueno, Señor, aquí estamos en tus manos. Cuando llegamos ahí, como te digo, entonces ya yo pagué la anestesia, porque era un hospital que necesito suero, pues había que ir a comprarlo a la farmacia y traerlo.
Ok. ¿verdad? Y entonces ya nos tuvimos que despedirnos de ahí de Isaac. Y ya Isaac entró. Y después Isaac nos contó que cuando él estuvo dormido, llegó el Señor, porque fue el Señor. Llegó el Señor y lo tomó de la mano y le dijo, no temas, yo estoy contigo. Wow, qué raro. Sí. Un niño de 12 años, pues, experimentando eso. Qué bueno. Voy a tomar agua, toma agua. Wow, gracias por compartir esa historia, ¿no? Ujú. La había escuchado, o sea, sabía que esto había pasado, pero no sabía Sí, los detalles. así fue. Ajá. Y entonces para Isaac eso fue, bueno, si fue para nosotros de aliento, de esperanza, para Isaac, imagínate esa experiencia. Wow, qué increíble, qué increíble. Y otra vez, vos como papá, volviendo a este rol tuyo, confiar en Dios, es que confiar en Dios siempre va a ser la mejor decisión para ser buen esposo y buen papá. Pero confiar en Dios da miedo, tienes preguntas, tienes dudas. ¿Cómo hiciste? Y tal vez volviendo al tema de este tema del rol de masculinidad. Vos estás en Medio Oriente, donde sabemos que es una cultura muy, muy centrada en el rol del hombre por sobre el rol de la mujer, que está no solo una categoría más abajo, sino yo diría múltiples categorías abajo, donde manejar es un delito, donde ciertas tareas y ciertos oficios son un delito, su atuendo y su interacción en la sociedad es una cosa completamente diferente. Y a mí me llamaba la atención cuando pensaba en las preguntas ¿qué aprendió Donald de una sana masculinidad en un ambiente como este? Que ya por sí nosotros sabemos que Latinoamérica es bastante machista también, bastante tradicional, y venías probablemente de esa cultura también. ¿Cómo aprendiste y qué aprendiste durante ese tiempo? ¿Qué cosas Dios te enseñó de ser un hombre con una sana masculinidad? Bueno, mucho de lo o varias cosas que el Señor me enseñó, bueno, fue siempre depender de Él primero, buscar su ejemplo y ir a la palabra también, donde tenemos la palabra muy clara, donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Sí, en medio de esta cultura, la cultura trataba de jalar. De hacerte como ellos. Ajá. Y pero dependiendo del Señor siempre, es que es la dependencia del Señor. Y es lo que vemos en Jesús, que Él siempre dependió del Padre. Y entonces tratamos de imitarlo en esa parte. Siempre dándole el lugar que la esposa merecía o merece. Por ejemplo, en estas zonas o en estos lugares es muy dado que el hombre demuestre su amor con regalos, con oro, ¿verdad? Y nosotros las finanzas no nos daban para estar regalando oro. Entonces cuando las amigas de Erika llegaban a la casa, querían que Erika les enseñara el oro que su esposo. Entonces ella les enseñaba los muebles de cocina que le hice, todo como le tenía todo en la casa, las comodidades para que ella. Entonces, aún estas mujeres se sorprendían. No te regala oro, pero te tiene. Te tiene bien, te tiene sano. Después el trato. Aunque yo no podía estar en medio de las mujeres, pero el trato, cómo le hablaba yo dentro de la casa, cómo en la calle, digamos, tomarla de la mano. Eso iba en contra de, ¿verdad? Sí. Eso iba en contra de. Luego también, pues, con nuestro otro hermano que estábamos allá, en los tiempos que teníamos para ir a aprender el idioma, y nos reuníamos con hombres nada más, a pasar horas hablando, mascando cat, que al final no mascábamos mucho, pero sí llegamos a mascar, para estar con ellos, aprender el idioma, hacer relaciones. Ellos permanecían horas de horas.
nosotros, Dios nos permitió darles también testimonio de que llegaba un momento en que nuestra esposa y nuestros hijos nos estaban esperando para cenar con ellos, para leer la Biblia juntos, para orar juntos antes que los niños se fueran a la cama. Eso los sorprendía a estos amigos que teníamos. Claro. Pero, ¿qué pasó? Que había por lo menos uno, que recuerdo fue muy impactado por esto, y que casi siempre llegaban nuevos hombres ahí a sentarse, mucho más cuando habían extranjeros, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos levantábamos para irnos, ellos nos decían, no, quédense más tiempo, no se vayan todavía. Y entonces, este local, él le empezaba a decir por qué nosotros nos estábamos yendo. ¿Ya? Dice, no, porque ellos, dice, quieren pasar tiempo con su esposa, pasan tiempo con sus hijos antes de que ellos se vayan a la cama. Entonces, ya esto estaba hasta impactando sus vidas. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, como te digo, es de tomar la decisión. Sí. Porque al final no es ni que estoy siendo mandado por mi esposa, ¿verdad? Pero, porque yo siempre he tenido esto, y tal vez muchos lo saben y tú lo sabes, que Dios formó a la mujer de la costilla, cerca del corazón. No la formó de un pie para tenerla bajo el pie. De los pies para maltratarla, ni de la cabeza para que quiera tomar el control de todo, sino cerca del corazón. Y entonces creo que la relación, el matrimonio, el cuidar la relación día tras día, aunque hay una lucha muy grande. Hay una lucha muy grande donde el enemigo eso es lo que menos quiere, si lo vemos. Está destruyendo las familias, que es la base de la sociedad. Pero al mantenerse uno en esto, al mantenerme yo ahí, buscar al Señor, buscar la guía del Señor, ver errores del pasado en otros y no quererlos cometer, pues eso me ayudó a mantener el balance. Claro. El balance de como un matrimonio, como una pareja, como compañeros que nos complementamos, que somos muy diferentes. Erika le encanta estudiar, le encanta aprender en línea, yo no, a mí denme póngame a trabajar. Póngame a trabajar, deme un material y yo o te enseño así o aprendo así. Pero eso que estás diciendo es buenísimo que la gente pueda entenderlo, porque la gente dice, misioneros van a plantar una iglesia. Sí, pueden hacerlo, pero un misionero, y desde la perspectiva como lo vemos en singular, es alguien que quiere ir a vivir siguiendo a Cristo y siguiendo el modelaje de Cristo e influenciando a otros en otra cultura distinta. Y tu forma de ser esposo y tu forma de ser papá estaba impactando. En formas que tal vez alguien no entendería. Pero entonces se fueron a este lugar a hacer eso. Sí, claro. Están impactando y están además usando las relaciones para vivir en integridad, que esto no es fácil. Porque tampoco llegar y decir, hey, póngame en atención porque soy perfecto. Agarren nota. Hombre. Sí. No es esa la idea. Pero es la idea donde yo puedo con integridad decir, esta es mi convicción, esto es como vivo, esto es como trato a mi esposa y como trato a mis hijos. Y eso no es porque yo sea bueno, sino porque el Señor en su gracia me ayuda y yo he visto en la palabra de Dios y en Cristo que esto es como debe ser. Y esto tiene un impacto a una sociedad tan cerrada y donde la diferencia del trato y el valor de la mujer y el hombre es tan grande. Tan grande. ¿Verdad? Y es curioso porque vos estás diciendo, ellos decían estas cosas en ese contexto. Pero todavía aquí en Costa Rica, en nuestro contexto, ¿cuántos esposos están tomando el tiempo para cuidar, atender a su esposa y tenerle su espacio perfecto o potenciarla en sus dones o en sus talentos? ¿O cuántos varones están tomando el tiempo para que antes de que sus niños se duerman, están orando con ellos, están pasando juntos? Tan fácil como decir cuántas familias están desayunando juntos y cenando juntos al menos. Y el almuerzo pasa en la escuela o en el colegio, se entiende. Pero es curioso porque eso ni aquí, o en Estados Unidos, o en otras latitudes. Entonces es curioso porque son estas simples o sencillas, no son tan sencillas al final, pero estas cosas son las que motivan a otros a ver a Dios en el mensaje y en la vida de otras personas. Un amigo, Gabriel, un buen amigo de la iglesia, hablando de masculinidad, me decía, ¿verdad? Que con la caída, el hombre y la mujer quedamos como con esta sensación de dominación.
Yo necesito dominar a la mujer. Y la mujer, por el otro lado, dice, yo necesito dominar al hombre. Cuando esencialmente en la caída lo que podemos ver es la desobediencia del ser humano de no permitir la soberanía, o sea, el dominio de Dios por sobre la creación. Entonces somos no dominados por Dios o no sujetos a la voluntad de Dios, lo cual es terrible, y sino que ahora más bien quedamos con esta naturaleza de poseer, porque eres mía, tú deberías hacer lo que yo digo y cuando yo digo. Y la mujer por el otro lado, ¿en qué momento manipulo y en qué momento digo, no, este hombre? Entonces, esa es la dinámica que vemos. Y de ahí vienen todas estas ideologías y estas tendencias de pretender que el hombre vale más, no que vale menos, no que la mujer esto. Y es una discusión absurda de la naturaleza caída. Y en Cristo lo que vemos es que el hombre se da a la esposa. Y dice, voluntariamente ambos se someten a ellos y al Señor. Y ya ahí no hay un pleito por la sumisión ni por el control. Lo que hay es acuerdos para vivir en el diseño del Padre. ¿Por qué? Porque me sienta bien a mí como varón, le sienta bien a mi esposa, le sienta bien a mis hijos. ¿Para qué queremos reinventar formas si Dios es lo que nos ha revelado de la armonía en la que Él mismo, vive con el Hijo y se revela a través del Hijo? Quiero que vayamos cerrando un poquito y quisiera tal vez que pensando en muchachos jóvenes, varones jóvenes, no sé, estoy pensando en gente que está en sus 20, en sus 30, metamos un poquito más. Que dicen, quiero casarme, pero no sé cuándo ni cómo. Quiero hacer una familia, pero no sé ni cuándo ni cómo. Quiero servirle al Señor, pero no sé ni cuándo ni cómo. No soy suficiente, no soy valioso, no tengo las capacidades. Siento una masculinidad disminuida, temerosa. Y en parte lo veo porque hemos tenido muy malos modelos. Nuestros papás nos fallaron un poco, nuestros abuelos nos fallaron un poco. Y la sociedad ha metido mucha presión. Entonces pareciera que el hombre dice, antes de meter las patas, mejor me quedo pasivo, sumiso y creando una vida, voy a decirlo, ¿verdad? Tengo tanto miedo de vivir allá afuera que mejor vivo aquí con mis videojuegos y mis cosas, mi internet, mi cuarto y lo cual suena terrible, por si acaso, la descripción de eso. ¿Cuál es tu consejo para hombres que quieren servir a Dios, que quieren hacer misiones, pero no están logrando seguir un sano modelo de masculinidad? Bueno, creo que los tiempos han cambiado mucho, ¿verdad? O van cambiando mucho. Y no eran las mismas épocas, pero es el mismo Dios, es la misma palabra, ¿verdad? Que sirve para toda época y para toda cultura. Y sí, yo estoy contigo en eso. Veo un problema en la juventud de hoy en día, de hombres y mujeres, donde el consumismo, donde el narcisismo, ¿sí? Donde el narcisismo está tomando control de sus corazones y les está cegando y les está impidiendo ver más allá, ver hacia futuro. Hoy en día es una sociedad del día. Hoy tengo que tener, hoy tengo que cumplir esto, hoy tengo que comprar esto, y que si no tengo esto, no puedo hacer lo otro. Hace poco le decía a mi hijo, ¿verdad? Que de hecho no se ha casado, le decía que cuando yo estuve soltero, pues tenía mi trabajo de ebanista. Después me encanta conducir, es algo que siempre me encantó y me encantaban los camiones. Y me puse detrás de un hermano que empezaba con una empresa de camiones. Al final aprendí, trabajé. En ese tiempo tenía un buen salario y con buenos viáticos. Era soltero y mi casa era el camión. Entonces, prácticamente con los viáticos yo vivía y todavía me quedaba dinero de los viáticos. Pregúntame dónde está ese dinero que tanto me sobraba en ese tiempo. ¿No? Entonces le decía yo a mi hijo que cuando yo me casé era cuando tenía menos, ¿verdad? Y empecé la aventura con Erika y es donde hemos ido logrando pues vivir, disfrutar la vida. Dios nos ha permitido, al final no sabemos cómo, viajar por muchos países, conocer muchos países, que yo creo que si me hubiera quedado esperando tener todo para hacer eso, no hubiera salido, pero ni... Sí.
¿verdad? Ni de Cartago, seguro, ¿verdad? Porque Dios nos empezó a mover y nos sacó de Cartago y nos trajo a Heredia. Pero creo que hoy en día eso es un problema de la juventud que quiere tener solucionado todo antes de. Claro. Y aún en la Biblia, que es nuestro manual, si lo podemos llamar así, no vemos a Dios actuando así con la gente, actuando a Dios con las personas. No, Dios dice, camina en obediencia a mí, búscame. Y entonces por eso te digo que el problema hoy en día es el consumismo. La misma sociedad te ha dicho, si no tienes esto, si no tienes lo otro, entonces no vales, primero, estás mal y las cosas las vas a hacer mal. Te digo sinceramente, y lo quiero decir, solo mi hijo lo sabe, en este viaje, hablando con él, yo le decía, es que a veces yo pienso, si hice las cosas mal, porque sabes que vienen pensamientos a uno, bueno, ya han pasado 30 años de matrimonio, 24 años de que estamos dedicados por completo a la obra, 20 años ya en un ministerio, sirviendo aquí con Singular, y 16 años fuera de Costa Rica. Es así. Entonces, le digo yo, a veces pienso si lo hice mal, si tenía que enfocarme en comprarles una casa. Pero ahí viene el Espíritu Santo usándolo a él y diciéndome, no, usted no lo hizo mal. No porque sea mi papá ni nada, pero la forma en que nosotros vivimos nos hizo crecer, nos hizo ser lo que somos. Porque ellos tal vez no han tenido un lugar, el que llamamos el lugar seguro ahí, una casa donde ellos hubieran podido crecer todo el tiempo de su vida, sino que estuvieron de aquí para allá, ¿verdad? Medio Oriente, el este de Europa, Bosnia y Herzegovina, en diferentes idiomas, ahora España, ya 7 años y medio de estar por ahí, culturas diferentes, maneras de pensar diferentes, pero ellos lo que sinceramente aprecian es que ellos siempre han sido parte de eso. Y te lo digo, digamos, que sería bueno para que los jóvenes lo piensen. Primero, de que todo es paso a paso, de que todo es pensando y confiando en el Señor, poner nuestra confianza en el Señor, ser obedientes al Señor. Y con esto ya como al casarse y tener hijos, involucrar a los hijos en el ministerio. Mira, el ejemplo que he visto, un mal ejemplo, de muchos, o he escuchado muchos niños o hijos de pastores o hijos de misioneros que no quieren nada con el Señor. Claro. Porque el ministerio de mi padre, o esposas también dañadas, porque no sé por qué, pero hay algo mal que a veces dicen, viene el misionero con su esposa. Viene el misionero, estos son los hijos del misionero. Como separados. Y esta es la esposa del misionero. Entonces, desde el principio, yo evité eso. Somos la familia misionera. Sí. Estamos sirviendo juntos. Entonces, involucrarlos a ellos es que ellos hoy sirvan al Señor, sigan al Señor, tengan su relación con Dios y que también en su corazón estén pensando que si es de Dios, que ellos continúen haciendo lo mismo. Porque tampoco nunca les hemos dicho, porque nosotros somos misioneros, ustedes tienen que ser misioneros. No, Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes. Entonces, ellos están jóvenes y tienen sus dudas y todo, y están siendo también atacados por. Entonces, a los jóvenes mi consejo es confiar en el Señor, poner todo delante del Señor, y si te casas, tomar a tu pareja, ¿verdad? Los hombres, tomar tu pareja para compartir la visión y tomar las decisiones juntos, ¿verdad? Y permitir que cada uno, conforme a su diseño original, que es muy importante, podamos servir juntos, apoyándonos los unos a los otros. Porque en el caso de Erika y mío, pues
somos muy diferentes, como decía. Somos como el agua y el aceite, ¿verdad? Pero que Dios nos unió para que le sirvamos. Y entonces, a veces ese es el miedo. Si me caso con este, después esta no quiere, ¿verdad? Entonces, bueno, yo no lo pensé. Yo pedí matrimonio y me dijeron que sí, y nos casamos. Y después, ay, madre mía, que el Señor me había llamado pero el Señor en su misericordia, pues, nos guió, nos orientó. Y entonces, al final, ¿qué te digo? Para no enredarme, pues mi consejo es poner los ojos en Cristo, ser valientes, ir a la palabra y al final es por fe, ¿verdad? Creer en Dios y poner todo en manos de Dios y confiar de que el Señor va con nosotros. Así es. El Señor va de la mano con nosotros, ¿verdad? Entonces, y si todo está en manos del Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, porque no estamos exentos a todo eso. No estamos exentos al ataque del enemigo, a las tentaciones, a pensar mal y todo. Pero si cumplimos nuestro rol, porque yo le doy gracias a Dios por Erika, porque ella también ha sabido cuál es su rol en la familia. En el equipo. En el equipo, sí. Entonces, yo puedo estar confiado y tranquilo de que al final la decisión que tomemos entre los dos, yo soy el que voy a firmar y soy el que voy a ser el responsable como cabeza, como diseño de Dios. Sí. No por un machismo pero ya lo hemos hablado, Entonces, es igual para los jóvenes de hoy en día, deberían de funcionar así. Las familias de hoy en día deberían de funcionar así. Sea que estén aquí en Costa Rica o sea que el Señor los quiera llevar fuera. Amén, gracias. Es un montón. Me gusta también la idea hasta que dices que tal vez dudaste con la idea de si debía haberles dado una casa o un lugar seguro. Que lo hiciste, ¿no? Porque tú hiciste tu casa. Sí. O sea, sí lo hiciste. Sí. Pero entiendo la sensación porque a veces uno como esposo y como papá puede cargar mucho sentido de culpa y responsabilidad. Pero bueno. Pero me gusta porque vos lo que le hiciste, me parece, que vos le enseñaste a ellos, no hay un lugar físico que sea un lugar seguro. Ajá. Nuestro lugar seguro siempre está con el Padre. Y Jesús dijo, porque en la casa de mi Padre hay lugar, hay espacio por ustedes. El mismo Espíritu Santo dice, vendré y entonces haré habitación en ustedes. Y les enseñaste eso. Quiere decir que les diste seguridad, no importa dónde estén, el idioma o la cultura. Y sí, bueno, gracias por tu ejemplo. Gracias por tu historia. Y bueno, sí, pensando en los jóvenes seamos fieles al Señor, tengamos fe, confiemos en el Señor. Dios va a ser, cuando estás solteros, vas a ser fructífero. Yo he visto que con una mujer vas a ser más fructífero. Y para las mujeres también. Dios va a hacerte fructífera. Pero si Él pone un compañero a la par tuya, te va a hacer más fructífera. Así que estos hombres machistas, ególatras, y que piensan que no requieren de ayuda, se están perdiendo ver a la mujer como esa ayuda idónea, que potencia y saca lo mejor de nosotros. Y las mujeres también, las que están viendo al hombre como una amenaza y que se asume tal vez que todos son iguales, ¿verdad? La famosa frase, tal vez están perdiendo la oportunidad de hacer un equipo fabuloso y hacer las cosas juntos de la mano de Dios. Sí, así es, porque la verdad es que, lo vuelvo a repetir, en mi vida he hecho más casado que soltero. Sí, igual. Y dos son mejor que uno. Totalmente. Así que... Ahí está. Muchas gracias por tu historia. Que tengas un buen viaje. En horas vas a estar en el aire. Así que bueno, saludos a Erika y a todos en casa. Este fue el episodio 68 del podcast Vayan y Hagan. Y esta conversación al menos a mí me encantó mucho. Ojalá puedan revisarla, compartirla con otras personas. Pensando en el tema otra vez, ojalá con otros hombres que están luchando con cómo obedecer a Dios, cómo asumir responsabilidad, cómo tomar decisiones. Y también explorando cómo es esta forma de hacer discípulos donde tu vida en integridad, quién eres como mujer, quién eres como hombre, como papá, como esposo, como hijo, potencia el modelar a Cristo. Y esa es la forma también íntegra en la que pensamos y vemos las misiones, al menos las vemos así aquí en Singular. Así que, sin más, Donald, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Diego, por la oportunidad. Con mucho gusto, buenísimo. Y saludos a todos. Vayan y hagan discípulos.